Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Permítame presentarme, soy Rubén Erouani, académico secretario de la Academia de Contabilidad. La Academia de Contabilidad fue fundada el día 10 de octubre del 2006 y entre sus objetivos se encuentran estudiar y dilucidar cuestiones que contribuyan al avance de la contabilidad y sus respectivas especialidades de estudio, promover y difundir investigaciones, especialmente en el campo disciplinario e interdisciplinario, fomentar la jerarquización de sus diversas actividades y aplicaciones. Hoy tenemos el placer de poder participar del 16º Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECOM 2022, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y contamos con la presentación de dos destacadas profesoras, quienes son las doctoras Luisa Fronti de García y María Teresa Gasparri. En primer lugar, lo hará la doctora Luisa Fronti de García, quien es profesora emérita, directora de la sección de investigaciones contables del IATCOM de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y directiva de la Academia de Contabilidad. Y expondrá sobre el tema informes de contabilidad social y ambiental, encargos de aseguramiento y otros encargos. La doctora María Teresa Gasparri es profesora emérita, actualmente es la secretaria de doctorado y postdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión de la Universidad de Buenos Aires y directora del Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión. Y expondrá sobre el tema una mirada interdisciplinaria de la contabilidad. Dos temas muy interesantes, dos profesoras destacadísimas, y podremos disfrutar el desarrollo de los mismos. Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre informes de contabilidad social y ambiental y dentro de ello, encargo de aseguramiento del balance social y otros encargos. La que habla es Luisa Fronti de García y vemos las normas para su desarrollo y aplicación. Serán de aplicación para el presente encargo las normas que surgen de las resoluciones técnicas sobre el balance social, las interpretaciones vigentes y las que seguidamente se establecen. El objetivo de este encargo es expresar una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios a lo que se destina el informe, acerca del resultado respecto de la preparación y presentación del balance social y otros encargos. Normas que vamos a tener que tener en cuenta para su desarrollo. Criterios del encargo de aseguramiento del balance social. Para la preparación de la información sujeta a este encargo de aseguramiento, la entidad aplicará los siguientes criterios. Para el informe de sostenibilidad, los estándares GRI, Global Reporting Initiative, establecidos por la Junta de Estándares Globales de Sostenibilidad. Y para el estado de valor económico generado y distribuido, las normas contables profesionales vigentes a la fecha de cierre del correspondiente periodo. Vamos a ver ahora qué conocimiento tiene que tener el contador asegurador y cuáles son las normas que realmente regulan este tema. El contador obtendrá un conocimiento profundo del contenido de las normas aplicables a la preparación del balance social, así como de los sistemas y procesos considerados por la entidad para la determinación del contenido del informe de sostenibilidad, a fin de determinar cómo estará compuesto su equipo de trabajo, concluyendo acerca de si necesitará contar con expertos o bien, en casos especiales, con la participación de profesionales o especialistas
en otras disciplinas. Asimismo, obtendrá un conocimiento adecuado de la entidad del negocio y las normas aplicables. Planificará procedimientos en función de la significación y obtendrá elementos de juicio válidos y suficientes, documentándolo apropiadamente antes de emitir su informe de aseguramiento. Es decir, que es una tarea muy parecida a lo que realizamos con respecto a auditoría, como para poder asegurar que estamos cumpliendo con las normas de ética y con las normas profesionales correspondientes. Seguimos con los tipos de aseguramiento en el tema de normas. Dependiendo del nivel de aseguramiento que provea a los usuarios, convenido con la entidad, el encargo podrá ser de seguridad razonable o de seguridad limitada, o bien de seguridad razonable para ciertas informaciones del ente, esto es importante, y de seguridad limitada para otros. Y esto tendrá que destacarlo el contador como para que realmente no haya malas interpretaciones de los interesados en la información contable o en el reporte de sostenibilidad que estamos analizando, o en balance social. Normas para su desarrollo. Utilización de otros criterios distintos al GRI. Es decir, que puede haber otros criterios distintos al GRI. Por ejemplo, en las comunicaciones de progreso hay otras normas y otras normas más también en las COES o en las COP realmente. En caso de que la dirección de la entidad hubiese decidido preparar la respectiva información siguiendo los requerimientos de un organismo diferente del GRI, el encargo de aseguramiento podrá ser realizado por el contador, pero no se denominará balance social. Esto es muy importante, pudiendo optar por una denominación que represente con claridad el contenido de la información. Vamos a ver ahora las normas para su desarrollo y cómo planificamos la tarea, porque todo esto requiere una muy buena planificación, así como planificamos la auditoría, el aseguramiento también tiene todo que planificarse, porque realmente el contador trabaja en forma sistemática y organizada. Dentro de los diferentes aspectos que el contador tomará en consideración al planificar su tarea, se señalan los siguientes. Obtener un conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno, así como de los riesgos de que la información sobre el balance social contenga incorrecciones materiales a efectos de poder evaluar la razonabilidad de la estrategia definida por la dirección del ente. Para identificar los grupos de interés, esto es muy importante. Determinar la significación a aplicar en los aspectos incluidos en el informe de sostenibilidad, así como los principios para la elaboración de informes relativos a las definiciones del contenido y a la calidad del informe de sostenibilidad. Y examinar informe de sostenibilidad para reclasificar de corresponder la información contable a incluir en el estado de valor económico generado y distribuido. Además, determinar las necesidades de personal y de especialización, así como la naturaleza y extensión del involucramiento de expertos, lo que conlleva identificar las competencias necesarias para conformar, en su caso, un equipo interdisciplinario. Esto del equipo interdisciplinario, muy importante, en una auditoría trabajamos los contadores exclusivamente, aquí se permite un equipo interdisciplinario. Normas para su desarrollo. Evaluación de los temas materiales incluidos en el balance social. Bueno, le va a corresponder evaluar la significación adoptada por la dirección para identificar aspectos o áreas relevantes y cualquier diferencia que pudiera surgir en los indicadores. Para
responder a la definición de significación, el contador debe entender y evaluar los factores que pueden influir en el resultado de la evaluación que hagan los grupos de interés a quienes se destine el informe. Entre otros procedimientos, mantendrá entrevistas con personal clave y con el equipo responsable de la preparación del informe, a efectos de comprender la visión de sostenibilidad de la organización. Esto es muy importante. La estrategia de la dirección sobre los aspectos de sustentabilidad. Es decir, ¿en qué aspectos se está trabajando en la sustentabilidad? Y el compromiso con los grupos claves de interés. Continuamos con las normas y decimos que el informe de aseguramiento incluirá los elementos particulares que se detallan en este subcapítulo que nosotros vamos a comentar. ¿Cómo es el tema de la contratación de especialistas? Esto es un tema que los contadores tenemos que ver con mucho cuidado. Si el contador hubiese decidido recurrir a la contratación de especialistas para conformar un equipo multidisciplinario bajo su conducción y coordinación, por considerar que el informe de sostenibilidad incluye algunos asuntos que resultan notoriamente alejados de su formación y experiencia, dejará constancia de esta situación en la sección de responsabilidad del contador público. Es decir, en su informe de aseguramiento tiene que hablar de responsabilidad del contador público. Debe poner de manifiesto que ha examinado sus antecedentes profesionales, evaluado su independencia y señalando que los informes de los especialistas acompañan a su informe de contador, resaltando que no asume responsabilidad sobre ellos por cuanto tratan cuestiones que escapan a su competencia profesional. Ya vamos entonces a la conclusión que llega el asegurador. En lo que se refiere a la materia objeto de análisis, el contador, basado en el requerimiento de la dirección de la entidad, podrá brindar una conclusión sobre todos los componentes del informe de sostenibilidad, susceptibles de ser sometidos a trabajo de aseguramiento, o solo sobre alguno de ellos. Y en este último caso es muy importante, tiene que identificar con el agregado de una sigla, un tilde, un asterisco u otros métodos, cuáles son los elementos que él va a asegurar. Continuamos con la conclusión del asegurador y señalamos que el contador podrá ser diferente cuando se trate del aseguramiento del informe de sostenibilidad que cuando se emite sobre el estado de valor económico generado y distribuido, por cuanto la materia objeto de análisis es diferente. Difieren con frecuencia en el origen de la información que se considera y se distinguen en los objetivos que se persiguen. Esto resulta del hecho de que el estado de valor económico generado y distribuido se prepara con fines generales. Es decir, sin importar cuáles son los grupos de interés identificados ni sus intereses particulares, basado en normas contables profesionales de aplicación generalizada. Por tal motivo, podría resultar que la conclusión del contador fuese modificada cuando se refiere al informe de sostenibilidad y no modificada cuando se trata del estado de valor económico generado distribuido o de materia inversa, o de manera inversa, perdón. Tratamiento de la información comparativa. Respecto del tratamiento de la información comparativa, la no presentación en el mismo documento de la información del periodo anterior más reciente, en el mismo documento, pero de fácil acceso para los usuarios, no constituirá un incumplimiento normativo y por lo tanto el contador no modificará su conclusión por este motivo. En cambio, si el estado de valor económico generado y distribuido no se presentara comparativo en el mismo,
documento sí se considerará incumplimiento normativo, debiendo el contador asignarle el tratamiento correspondiente en su informe de aseguramiento. Esto es muy importante. Bueno, luego de visto todas estas normas que nosotros hemos comentado y que nos hemos basado en la RT 37, modificada por la RT 53, nosotros vamos a ver una evaluación que se ha realizado de una empresa muy importante argentina, pero que no voy a mencionar, porque realmente he seleccionado algunos párrafos, los más importantes, como para poder ir cumpliendo con todo lo que estuvimos recién comentando en forma de normas, y ahora lo vamos a ver en un informe de evaluación externa, un informe de aseguramiento limitado, esto es muy importante, de contadores públicos independientes, sobre un reporte de sustentabilidad. Pero insistimos, aseguramiento limitado. Esto es muy importante. Identificación de la información objeto de encargo. Bueno, hemos sido contratados para emitir un informe de aseguramiento limitado sobre la información contenida en la Memoria de Sostenibilidad 2020, correspondiente al periodo 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, y a la autodeclaración realizada por la empresa acerca de que han cumplido con los contenidos básicos recomendados por los estándares para la elaboración de memoria de sostenibilidad del Global Report Initiative. Ustedes ven que vamos a trabajar sobre memoria y sostenibilidad. No estamos hablando de un tema completo, como habíamos estado hablando anteriormente, que no solamente vamos a trabajar con la memoria de sostenibilidad, y además en forma de informe o aseguramiento limitado. Responsabilidad de la empresa en la relación con la información objeto del encargo. La dirección es responsable de el contenido del reporte de sustentabilidad adjunto, lo que implica determinar cuál es la cobertura y los indicadores de desempeño a ser incluidos y de relevancia para los grupos de interés a los cuales se está dirigido. Recuerde que trabajamos con el GRI, que presta sumo interés a los grupos de interés. Sumo interés a los grupos de interés, aunque esto parezca una redundancia. La definición de los criterios aplicables en la elaboración del reporte, siendo el criterio adoptado por la sociedad, los definidos, ya dijimos, por el estándar SCRI. Responsabilidad de los contadores públicos. Ustedes recuerden que hablamos de todo este tema, cuál es la responsabilidad del contador público en el aseguramiento. Nuestra responsabilidad ha sido reportar de manera independiente sobre la base de nuestros procedimientos de análisis de la información. Hemos definido nuestro alcance como encargo de aseguramiento limitado. Es decir, se vuelve a mencionar el tema como para que no queden dudas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos el encargo con el fin de emitir un informe de seguridad limitada e independiente sobre el reporte, con el alcance detallado en el presente informe. La verificación externa la planificamos como una revisión limitada. E insisten en el tema de revisión limitada. Pero igual importante, tenemos que pensar que todo este aseguramiento es más bien nuevo, y quiero destacar que no son muchas las empresas que tienen informes de aseguramiento. Es decir, hay muchísimas empresas que tienen reportes de sostenibilidad muy interesantes y que recomiendo realmente leerlos, pero realmente muy pocas las que tienen informes de aseguramiento. Y vale la pena, realmente esos informes de aseguramiento son realmente muy útiles. Yo por lo menos los recomiendo mucho a mis alumnos, porque realmente con ello aprenden lo que van a hacer como contadores. Estos aseguramientos yo creo que no son tan evidentes en este momento en Argentina, pero digamos en un futuro muy cercano van a ser muy importantes para los contadores. Es un poco lo que le digo a mis alumnos que están por recibirse. Responsabilidad de los contadores. Entrevistar a la dirección y al personal de la entidad responsable de la recopilación de la información y de la elaboración de los indicadores de desempeño seleccionados con el propósito de obtener una comprensión de las políticas de la entidad en materia de sostenibilidad, las actividades implementadas y los sistemas de recopilación de información utilizados
y de evaluar la aplicación de los lineamientos de los estándares. Seguimos con la responsabilidad de los contadores, realizar pruebas sobre bases selectivas, esto es importante, para verificar la exactitud de la información presentada en lo que se refiere a los indicadores seleccionados. Analizar en su caso los sistemas de información y metodología utilizada para la compilación de datos cuantitativos correspondientes a los indicadores de desempeño de la entidad. Vuelvo a decir, quizás demasiado usa la palabra importante, pero quiero destacar que esto es, el aseguramiento tiene muchas cosas parecidas a cuando realizamos auditoría. Conclusión. Consideramos que la evidencia y los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra conclusión de seguridad limitada. La información no financiera está sujeta a limitaciones propias, dada su naturaleza y los métodos utilizados para calcular, hacer muestreos o estimar valores, los cuales están sujetos a suposiciones y criterios individuales. No hemos realizado ningún trabajo fuera del alcance acordado y por consiguiente nuestra conclusión se limita solamente a la información de sustentabilidad seleccionada y revisada. Es decir, que recuerden que dijimos que tiene que marcar realmente con algún tilde o con alguna otra forma que sea correcta aquellos elementos que va a revisar, como para señalarlo. Sobre la base de nuestro trabajo, del trabajo descrito en el presente informe, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que la memoria de sustentabilidad correspondiente al periodo 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 no ha sido preparado en todos sus aspectos significativos de acuerdo con los lineamientos de los estándares GRI, ni que la información e indicadores de desempeño incluidos en dicho documento contenga elementos incorrectos significativos con los registros y archivos que sirvieron de base para su preparación. Es decir, con esto terminamos nuestra conclusión y terminamos también el informe que elaboraron los contadores independientes con respecto a esta importante empresa que ellos evaluaron. Agradezco muchísimo la atención y realmente los invito a que vean las comunicaciones de progreso, los informes, los reportes de sostenibilidad y procuren encontrar empresas que realmente también lleven aseguramiento. Pienso que en un futuro vamos a poder quizás estar hablando de varias empresas que realmente con aseguramiento nos va a costar elegir. En este momento son muy pocas las que tienen este tema. Muchísimas gracias a todos. Ahora nos vamos a referir al tema una mirada interdisciplinaria desde la contabilidad. Los 5 segmentos contables diferenciados de la contabilidad, como fueran enunciados por el profesor emérito Carlos Luis García Casella, comprenden la contabilidad patrimonial o financiera, gerencial o administrativa, pública o gubernamental, macroeconómica o económica y social. Se trata en su documento del año 2007 titulado Vinculación de la contabilidad con la transparencia y la corrupción, y su disertación posterior de junio 2020. También señalo que la teoría general que alberga estos segmentos, objeto del conocimiento contable, estudia cosas existentes y cambiantes. Utiliza solo una colección de teorías lógicas y matemáticas al día con un trasfondo de datos, hipótesis y teorías obtenidos de la economía,
la administración, la sociología, la psicología y otras disciplinas. Ello implica un sentido multidimensional con otras ciencias y el desarrollo de un trabajo interdisciplinario sinérgico. Desde otro enfoque, los profesores Biondi, Gasparri y Font destacan en un trabajo una investigación interdisciplinaria realizada en el Instituto de Investigaciones Contables en el año 2005 sobre el tratamiento de problemáticas reales y concretas en cuyo análisis se interrelacionan los aportes de los diferentes campos científicos y técnicos. En lo específico, el profesor Juan Carlos Propato también destacó en el Seminario de Pensamiento Económico Argentino en el año 2022 y la 6ª jornada de investigación contable, ética e innovación del mismo año, la necesidad de una labor conjunta entre economía y contabilidad para coadyuvar a completar la información disponible de sociedades no financieras sobre la base de información patrimonial y así avanzar en la completitud de una central de balances. En ese marco nos referiremos al trabajo interdisciplinario desde la contabilidad patrimonial, con relación a información de los estados contables, su contenido, nivel de desagregación y criterios de evaluación, con miras a su utilización en la confección de una parte del marco central de las cuentas nacionales, la secuencia integral de cuentas de las entidades no financieras. Este enfoque se enmarca entre los usos de los estados contables que fueran fijados por la parte de resolución técnica número 10 en su segunda parte, apartado 22F, donde se señala que los estados contables deben brindar información útil para ser utilizado como una de las fuentes de información para la contabilidad nacional. Desarrollaremos los principales aspectos que fundamentan la necesidad de dicho trabajo conjunto, luego de realizar una introducción acerca de los aspectos relacionados entre ambas disciplinas y la descripción del marco central de cuentas macroeconómicas donde deberían insertarse. El sistema de cuentas nacionales es un conjunto de recomendaciones internacionales que permite la confección de cuentas completas, coherentes e integradas de las actividades económicas y las mediciones de estas actividades para el análisis económico, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Las recomendaciones están basadas en la teoría y los principios económicos, expresando en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables de estricta aplicación, con un registro por partida cuádruple al intervenir en cada transacción 2 partes, dando lugar a 4 asientos contables simultáneos en las cuentas macroeconómicas. Se trata de un sistema de información económica de amplio alcance que puede desagregarse hasta el enfoque y el grado de detalle que se requiera con las limitaciones que fijan las fuentes y las metodologías disponibles. Integran este sistema
las mediciones de nivel de actividad por industrias y sectores institucionales, las estimaciones a valores corrientes y en volumen, los análisis de productos e industria, mediante cuadros de oferta y usos y matrices de insumo producto y extensiones en las áreas de globalización, digitalización, bienestar y sustentabilidad, capital humano, salud, educación y medio ambiente, entre otros. Los estándares internacionales de la contabilidad empresarial y pública han sido contemplados en lo pertinente en el desarrollo del actual Manual de Cuentas Nacionales 2008, aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, junto a otros organismos internacionales, considerando el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que establece las normas internacionales de información financiera, NIF, y el respectivo Consejo del Sector Público, que hace lo propio con las áreas gubernamentales. Existe una interacción entre las revisiones de expertos y el desarrollo o adecuación de criterios en los distintos órdenes, en este caso, de los consejos referidos, porque los principios subyacentes de las NIF, en la mayoría de los casos, son coherentes con los principios del sistema de cuentas nacionales, destacando el haber establecido que la esencia económica debe prevalecer sobre la forma jurídica. Se ha recomendado prestar atención a las 3 fases de formulación de las NIF y se participa con los puntos de vista de los especialistas en cuentas nacionales. Como destaca el profesor Juan Carlos Propato en su libro Sistema de Cuentas Nacionales, Visión desde la Economía Aplicada, de 2004, stock y flujos combinados con una centralización de carácter institucional dan origen a un conjunto coherente e integrado de cuentas que determinan y reflejan agregados económicos fundamentales y las interrelaciones entre los sectores y de estos con el resto del mundo. Por ello, ese conjunto de cuentas comprende, además de las de balance, una secuencia de cuentas transaccionales relacionadas a la producción, generación, asignación, redistribución y uso del ingreso, capital y financiera. Dicha secuencia se completa con las cuentas de otros flujos no generados por transacciones, sean provenientes de ganancias por tenencia o por otras variaciones de volumen de activos, como la incorporación de recursos del subsuelo y su agotamiento o el impacto de desastres naturales. En cuanto a los sectores institucionales, comprenden a las sociedades financieras y no financieras, los hogares, las instituciones sin fines de lucro y el gobierno. Cada una de estas cuentas determina agregados económicos significativos que, a nivel del país, determinan el Producto e Ingreso Bruto Interno, la renta nacional y la disponible, el ahorro nacional y la formación bruta de capital, el saldo financiero de la nación y la riqueza nacional, entre otros. Para el desarrollo de las estimaciones debe hacerse uso de una multiplicidad de fuentes y metodologías. Por un lado, la medición de las actividades de producción, ingresos y gastos agregados y por sectores de actividad económica, así como mediante los cuadros y matrices referidas conjuntamente con las estimaciones a precios corrientes y constantes. Por otro lado, la confección de la secuencia
de cuentas integradas, completas de balance y flujo sobre la base de la sectorización institucional expuesta. La concordancia entre ambas hace necesaria la consistencia entre establecimientos y unidades institucionales y por ello entre fuentes y métodos de estimación es distinto. Las correspondientes a unidades de producción y las provenientes de los entes que son los titulares de derechos y obligaciones, sean o no jurídicos. En este último enfoque, los sectores de mayor complejidad son los de hogares y sociedades no financieras. Los restantes significativos de gobierno y sociedades financieras cuentan en general con marcos regulatorios y procedimientos de registro que permiten encarar las estimaciones sobre bases consistentes. Las actividades de la cuenta de hogares se abordan mediante estadísticas económicas, socioeconómicas, registros administrativos, previsionales, impositivos e información de contraparte de gobierno y de las sociedades financieras entre los más relevantes. Resulta más compleja la estimación de la producción, bienes de consumo, intermedio, inversiones reales y financieras de los hogares productores, sean empleadores o cuenta propistas, por la dificultad de captación de la participación de las sociedades no financieras de menor tamaño. La estimación de las sociedades no financieras requiere la conversión de los estados contables en cuentas económicas. Su disposición permite no solo el armado de la secuencia completa de cuentas, sino también asignar o consistir estimaciones de los restantes sectores, en especial hogares, por las limitaciones señaladas. A pesar de esta facilidad en la confección de las cuentas completas, la tarea puede realizarse en el país solo para un grupo reducido de sociedades, las de mayor volumen y mediante un equipo especializado a tal fin. Dicha labor se plasma en los informes de la Encuesta Nacional Grandes Empresas, EG, de carácter anual, y comprende 500 empresas, las más grandes del país, del sector no financiero, excluidas las agropecuarias. ¿A qué se debe la dificultad en la confección de estas cuentas económicas? Sí, como se señaló, se ha avanzado en el trabajo interdisciplinario entre economía y contabilidad en este campo. En primer lugar, porque subsisten diferencias en los criterios de evaluación y de clasificación por los distintos objetivos de los estados contables y la confección de las cuentas nacionales, cuyo tratamiento requiere de una disposición de datos contables que solo pueden elaborarse con la participación de las empresas. En segundo lugar, la dificultad de acceder a los datos con algún grado de armonización que facilite trabajar con grandes volúmenes de información. Pueden referirse 8 tópicos relevantes de estos problemas, sin que se trate de una enumeración taxativa o donde la dificultad en uno de ellos impida el desarrollo de la tarea interdisciplinaria para realizar un análisis conjunto entre los cuerpos técnicos de la profesión y los responsables de las estadísticas económicas. Primero, valuación según costos de oportunidad, costo corriente, real o estimado. En las estimaciones económicas, pudiendo ser un sustituto adecuado el costo de reposición. Por ejemplo, la producción y los insumos deben valorarse a los precios corrientes cuando tienen lugar la producción. Los retiros de existencias o costos de reposición, la depreciación de activos fijos
a los precios vigentes y con una tasa de depreciación no relacionada con el pago de impuestos. 2. Identificación de bienes producidos para su propio uso dentro de la sociedad, como por ejemplo las construcciones, por tratarse de producción económica y, a la vez, incorporación al activo de la empresa. Lo mismo sucede con la venta de los bienes cuya producción económica es el margen de la intermediación. 3. Identificación de los impuestos y subvenciones a los productos, los que se determinen ad valorem sobre el flujo de venta, como el resultado del impuesto a los ingresos brutos, combustibles, etc., y de los restantes impuestos y subvenciones a la producción, como lo de los impuestos inmobiliarios. Esta apertura permite estimar la producción y los valores agregados a precios básicos, ajustando los precios de productor por los impuestos y subsidios a los productos. 4. Acceso a datos que correspondan a la suma de las unidades económicas de la sociedad y no a su consolidación, en particular de las ventas y el costo de mercadería vendida, enfoque consistente con la estimación económica de producción e insumos. 5. Acceso a los estados contables con datos nominales, sin ajuste por inflación, para confeccionar cuentas de stock y flujos coherentes con las transacciones financieras. Los datos de balance ajustados pueden ser de utilidad como aproximación del criterio del valor corriente en concepto de stock y para realizar estimaciones económicas de valor neto real, poder adquisitivo, donde se estiman las ganancias o pérdidas reales, descontando el efecto de la inflación. 6. Identificación de los ingresos o egresos por tenencia de bienes y activos y las variaciones de volúmenes de activos no producidos, como el agotamiento de recursos no renovables por no formar parte de las transacciones económicas. 7. Identificación de los pasivos contingentes, como las reservas para incobrables o las previsiones para juicio, por no considerarlas stock y flujos económicos. 8. Clasificación armonizada o con un cierto grado de armonización de los estados contables, de forma tal que permita su procesamiento y utilización a los fines de confección de la cuenta nacional. Este último aspecto también fue tratado por el profesor emérito Carlos Luis García Casella en su libro Elementos para una teoría general de la contabilidad del año 2001, planteando el diseño de un plan de cuentas armonizado para cumplir el objetivo repetido de la RT10 y utilizar los estados contables como fuente de información de la pérdida de la contabilidad económica. Alerta acerca de la pérdida de calidad que genera en las estimaciones de las sociedades no financieras esta ausencia de armonización e inquiere acerca de los recaudos que deben tomarse para no desvirtuar el objetivo propio de un estado contable patrimonial. Como puede observarse de la síntesis presentada, el trabajo interdisciplinario en este tópico permitiría avanzar en la cobertura de una importante información en un sector donde, hasta la fecha, solo se cuenta con los datos mencionados de las principales empresas. De efectuarse, como se señaló, permitiría además ajustar, completar y consistir las cuentas de hogares al poderse asignar la parte que corresponde a sociedades no financieras fuera de la muestra de las 500 más grandes, en la producción, insumos, rentas de la propiedad, inversiones, transacciones financieras y patrimonio.
El producido de la confesión de la secuencia completa de cuentas de las sociedades no financieras proporcionaría una información significativa al dimensionar bajo distintas métricas la participación de los diversos segmentos de sociedades en la actividad económica y, por otra parte, evaluar en series de tiempo aspectos específicos como la generación de valor, las rentas distribuidas, las inversiones reales y los flujos financieros. El curso de acción que pudiera desarrollarse debería implicar, en primer lugar, la interacción de los organismos técnicos de la profesión con los responsables pertinentes del organismo estadístico y luego la formulación de un camino de progreso continuo buscando optimizar las necesidades de la información económica con las propias de los estados financieros y las de las tareas de la labor profesional. Tal como se señaló precedentemente a nivel internacional, la interacción a desarrollar debería comprender también la participación de los responsables de dicha área económica en los procesos de dictado de las normas técnicas, aportando desde su especialidad. Muchas gracias.